Imaginen por un momento a una persona ahogándose en el medio del mar. O sea, el instinto inmediato, esta reacción súper visceral al ver a alguien tragar agua y manotear desesperadamente, es, pues, lanzarnos al agua para sacarla. Claro, es casi un reflejo biológico, ¿no? Exacto, es biológico. Pero la realidad de los rescatistas profesionales nos dice algo, bastante aterrador. Y es que si te lanzas sin el equipo o sin el entrenamiento adecuado, la persona que se está ahogando, que está presa del pánico absoluto, se va a aferrar a ti con una fuerza descomunal. Si te usa literal como flotador. Te va a usar como flotador, te va a empujar hacia abajo para intentar salir a la superficie a ella, y al final, pues ambos terminarán en el fondo. Híjole, es una imagen fuertísima, pero muy real. Sí, muy cañona. Y bueno, hoy martes 5 de mayo de 2026 vamos a explorar por qué nuestra obsesión casi cultural por, entre comillas, salvar a quienes amamos, podría ser en realidad nuestra trampa psicológica más peligrosa. Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Muchas gracias, qué gusto estar aquí. Este es un espacio diseñado para quienes buscan aprender de manera profunda y diseccionar estos conceptos, digamos, complejos, pero sin sentir esa parálisis por el exceso de información. Y fíjate que el tema que tenemos sobre la mesa hoy requiere exactamente esa disposición para cuestionar nuestros instintos más básicos. Lo que vamos a hacer es desarmar una de las ideas más arraigadas e idealizadas que existen sobre lo que significa ser un verdadero apoyo para otro ser humano. Ajá, O sea, vamos a cuestionar esta narrativa del mártir que se sacrifica por los demás. 100%. Y para lograrlo, tenemos frente a nosotros una serie de documentos fascinantes. Se trata de los textos fundacionales y operativos de la Fraternidad Guerreros de la Luz, o bueno, conocidos como FGDL. Unos textos bastante rigurosos, por cierto. Súper rigurosos. Vamos a analizar sus reflexiones mensuales, el documento rector de sus 12 principios y, lo que me parece la joya de la corona, su estricto manual de servicio. Ándale, el manual es clave aquí. Y el tono de esta inmersión será el mismo que impera en estos grupos, o sea, directo, maduro y empático. Un lenguaje donde rige la verdad sin crueldad y la máxima de dignidad primero. Que me encanta esa frase. Dignidad primero. Es buenísima. Y bueno, el núcleo de nuestra conversación gira en torno a su reflexión de este mes de mayo que se titula Servir sin perderme. O sea, esa frase por sí sola ya es una declaración de principios brutal. La literatura de esta fraternidad arranca el análisis de Mayo con una premisa que confronta de tajo la idea tradicional de la caridad o la ayuda. A ver, cuéntanos. El texto dice, y cito de manera textual, el servicio no es lo que das cuando ya tienes todo, es lo que das cuando decides que lo que tienes es suficiente. ¡Wow! Sí, esto altera por completo la dinámica del poder en el acto de ayudar. O sea, ya no se trata del millonario lanzando monedas desde un balcón, ni del santo inmolándose por los pecadores, ¿sabes? Habla de una suficiencia muy terrenal. Claro. Pero el documento rápidamente advierte sobre la sombra de esta dinámica, que es, la línea invisible entre acompañar el dolor de alguien y desarrollar el famoso complejo de Salvador. Pues vamos a desmenuzar eso del complejo de Salvador, porque creo que la narrativa romántica que consumimos en películas, en libros y hasta en las dinámicas de familia nos exige una especie de martirio, ¿no? Sí, totalmente. Como que hay que sufrir para ayudar. Exacto, nos enseña que dar hasta que duela, hasta vaciarnos, es la mayor prueba de amor. Sin embargo, revisando el módulo 6 de estos manuales, hay una advertencia muy severa que suena casi a diagnóstico clínico. O sea, hablan de un término muy específico para esta trampa. Sí, fíjate que la literatura técnica de la fraternidad lo denomina la omnipotencia del rescatador. Y es un concepto brillante. La omnipotencia del rescatador suena fuerte. Suena fuerte porque lo es. Se refiere a esa creencia, que está profundamente arraigada pero que a menudo es inconsciente, de que nosotros tenemos el poder absoluto y por lo tanto la obligación moral de salvar a alguien de su propio caos emocional, financiero o de vida. Ajá. Y el servicio consciente, según la doctrina de Guerreros de la Luz, lo que busca es desactivar esa bomba. O sea, busca transformar lo que solemos entender como ayuda en un acompañamiento que respete la autonomía y el destino del otro, por más doloroso que sea ese destino. Pero, a ver, hay algo en la lectura que sí me dejó pensando un chorro. El manual advierte sobre el peligro de servir desde el ego o desde la carencia emocional. Y la verdad,
esto es difícil de tragar. Sí, a nadie le gusta escucharlo. Pues no, porque a nadie le gusta pensar que está ayudando a su hermano, a su pareja o a su amigo por egoísmo. O sea, ¿cómo es que el acto de dar, de rescatar a alguien, termina siendo un acto impulsado por el ego? Pues mira, es una paradoja dolorosa, pero muy, muy real. El texto argumenta que cuando servimos desde la carencia, en realidad estamos utilizando el caos de la otra persona para llenar nuestros propios vacíos. Ok, a ver, explícame eso. Imagina a alguien cuya vida personal está llena de inseguridades, o siente que le falta propósito, y de pronto un ser querido entra en una crisis grave. Bueno, al asumir el rol de salvador, esa persona de repente se vuelve indispensable. Ah, claro, su teléfono suena todo el tiempo. Exacto, su teléfono no deja de sonar, se le pide consejo, siente que tiene una misión, pero en el fondo no está viendo a la persona que sufre, se está viendo a sí misma a través de ese problema. ¡Wow! El principio 2 de la fraternidad lo aborda sin rodeos al afirmar, y cito, nuestros líderes son servidores que han renunciado al control. O sea, ayudar en este contexto no es pavimentar el camino del otro para obligarlo a caminar por él, es sostener el espacio para que elija su propia ruta. A ver, para no perdernos en la abstracción y para que quienes nos escuchan lo puedan visualizar, quiero intentar aterrizar esto con una analogía sobre el exceso de control. Venga, a ver. Siento que caer en la omnipotencia del rescatador es como ir de copiloto con alguien que está aprendiendo a manejar. O sea, el aprendiz se pone nervioso, empieza a batallar para meter el clutch, el coche se jalonea, toma una curva demasiado abierta, lo típico. Sí, te da terror de copiloto. Exacto. El copiloto, aterrorizado por la posibilidad de un choque, se desespera y desde su asiento literal le arrebata el volante de un tirón. Y claro, el copiloto siente que acaba de salvar el día, que es el gran héroe que evitó la tragedia. Ajá, pero el costo es altísimo. Altísimo. Porque en realidad le acaba de robar al conductor su autonomía. Le robó el aprendizaje que, pues, solo te da el error. Y lo más destructivo, creo yo, es que le mandó un mensaje silencioso que dice, tú no eres capaz de manejar tu propia vida, me necesitas para no estrellarte. Ándale, es una excelente forma de visualizarlo. Porque al arrebatar el volante, la ansiedad que el copiloto está calmando es la suya propia, no la del conductor. Exactamente. Y la filosofía de FGDL encaja perfectamente con esta imagen, porque el principio 8 establece de forma muy explícita que los miembros de la fraternidad no son profesionales del alma. ¡Qué buena frase! Sí, o sea, no se asumen como terapeutas clínicos, ni psiquiatras, ni figuras de autoridad médica que tienen, digamos, una receta mágica para la vida del otro. Son, en su propia y cruda terminología, compañeros de herida. Compañeros de herida. O sea, esa frase tiene un peso enorme. Siento que implica que no hay una jerarquía moral, ¿no? Absolutamente. El puente de comprensión en estos grupos funciona y es tan poderoso precisamente porque se comparte el dolor desde la horizontalidad. O sea, se establece una conexión de igual a igual, bajándose por completo del pedestal del rescatador omnipotente. Claro, ya no estás arriba viendo hacia abajo. Exacto. Quien acompaña sabe perfectamente lo que es estar en esa misma oscuridad. Nos separa desde la cima de una montaña a iluminar con un reflector hacia abajo gritando instrucciones. Simplemente baja, camina al lado de la persona y le hace saber que conoce el terreno. De hecho, bienvenidos al mundo de los iguales es la frase ancla que repiten constantemente. Pero a ver, aquí hay una contradicción que sí necesitamos diseccionar, porque si mi rol no es tomar el volante para evitar el choque, si la meta no es salvar a la persona de su propia incompetencia o de su sufrimiento, entonces ¿para qué estoy ahí? Es la pregunta del millón. Sí, o sea, ¿cuál es mi función? ¿Sentarme en el asiento del copiloto con los brazos cruzados solo para ver la colisión en primera fila? Porque digo, esto nos lleva a la sección 1.3 de Manual Operativo, que contiene una regla que me parece francamente difícil de digerir. Ah, ya sé. Te refieres a la doctrina central del servicio que ellos dividen en 3 acciones inamovibles: informar, transmitir y contener. Esa mera. Y tienes razón. Es en la tercera acción donde casi todo el mundo choca contra una pared, fíjate. El manual dicta con total frialdad clínica: contener no significa resolver, ni salvar, ni reparar vidas. O sea, esa es precisamente la parte que genera conflicto. Porque si no resuelvo, ni salvo, ni reparo,
Pues, ¿qué sí es contener en el mundo real? Pues mira, el documento detalla que contener es sostener emocionalmente a otro ser humano sin absorber su sobrecarga, sin emitir juicios y sobre todo sin dramatización. Sin hacer un show, digamos. Una calma absoluta ante el caos emocional o la explosión del otro, evitando involucrarse afectivamente al punto de perder la objetividad o de tomar partido en sus conflictos externos. Eres, digamos, un ancla inmóvil mientras el otro atraviesa el ojo del huracán. A ver, pausa. Quiero cuestionar esto en nombre de quienes nos escuchan, porque, la teoría suena muy estoica y muy elevada, pero siento que la biología pura nos traiciona. A ver, explícate. Pues sí, si alguien que me importa muchísimo está sentado en mi sala llorando a mares, desesperado porque acaba de perder su trabajo o acaba de destrozar su matrimonio, mi naturaleza humana me implora que haga algo. Me pican las manos por buscarle un empleo, por llamarle a mi abogado, por decirle qué hacer mañana a primera hora. Claro, es el impulso de arreglar. Exacto. ¿No corre uno el riesgo de convertirse, no sé, en un sociópata o al menos de sentirse profundamente frío y distante al limitarse a solo escuchar y no mover un solo dedo para solucionar el desastre? La verdad suena hasta cruel. Y es una reacción completamente natural sentir esa disonancia. O sea, la resistencia a esta idea es enorme en la sociedad. Pero aquí es donde los textos de la fraternidad se apoyan en una base psicológica muy profunda. Específicamente, fíjate, integrando conceptos de la logoterapia y el existencialismo práctico. ¿Ok? Contener, desde esta perspectiva, no tiene ni un solo gramo de pasividad ni de frialdad. De hecho, es un acto sumamente activo y emocionalmente extenuante. Demanda lo que el texto define como disciplina emocional. A ver, detengámonos ahí. ¿Qué tiene que ver la logoterapia, que es esta escuela de psicología de Viktor Frankl, con el hecho de no darle consejos a un amigo que está llorando en mi sillón? Pues tiene todo que ver. Mira, Viktor Frankl, habiendo sobrevivido a los campos de concentración, postuló que el ser humano está impulsado principalmente por la voluntad de sentido. Su premisa es que el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que se le encuentra un significado. Ajá, el propósito del dolor. Exacto. El caos, el error, el dolor profundo son a menudo el horno donde una persona forja su propio sentido de vida y su madurez. Entonces, cuando tú ves a tu amigo llorando en el sillón y te apresuras a resolverle el problema, a pagarle la deuda o a dictarle los pasos a seguir, literal estás robando la oportunidad de cruzar ese horno. ¡Wow! Le estás robando la posibilidad de encontrar el significado de su propia crisis. Qué fuerte es escuchar eso. Porque me hace pensar, es como cuando le resuelves la tarea de matemáticas a un niño, para que deje de frustrarse. Ándale, tal cual. O sea, sí, la hoja está entregada y correcta, y tiene un 10, pero el niño jamás entendió la lógica de la ecuación. Su capacidad intelectual se atrofió por nuestra prisa de evitarle la incomodidad de pensar. Exactamente, y el existencialismo práctico añade otra capa a esto. El texto de Guerreros de la Luz señala que esa urgencia visceral por intervenir, esa ansiedad que describías por hacerle el currículum o llamar al abogado, en realidad no busca aliviar el dolor del amigo. Busca calmar tu propia angustia ante la presencia del dolor. O sea, es para mí, no para él. 100%. Nos genera tanta intolerancia a ver la oscuridad que queremos encender todas las luces de la casa de inmediato, sin importar si la otra persona necesitaba la oscuridad para descansar o para romperse y volver a armarse. Híjole, entonces el silencio de la contención no es apatía, es respeto absoluto por el proceso ajeno. Es como decirle a la persona, te reconozco como un ser tan completo y tan capaz que confío en que puedes atravesar este infierno y salir del otro lado. Y yo voy a estar sentada aquí, sin huir, mientras lo haces. Y eso, déjame decirte, requiere un valor gigantesco. ¿Es lo que ellos llaman verdad sin crueldad? La persona que sufre transita su emoción con absoluta dignidad, sabiendo que no está sola, que hay alguien ahí, hombro con hombro, que no se asusta de sus demonios. Es poderosísimo. Sí, y hay un lema central en los documentos de esta fraternidad que encapsula todo este modelo de acompañamiento. Dicen, nosotros te vamos a amar hasta que tú aprendas a amarte. Nosotros te vamos a amar hasta que tú aprendas a amarte. Es una declaración de intenciones bien radical, porque no dice, te vamos a arreglar la vida hasta que seas feliz. Exacto, no promete magia.
Solo promete presencia y amor mientras la persona recupera su propia agencia. Pero claro, esto detona la siguiente gran interrogante de nuestro análisis. Porque para lograr ese nivel de contención, o sea, para ser una presencia inamovible frente al caos absoluto de otra vida, para no dejarte arrastrar por el huracán del otro, pues tienes que estar hecho de acero por dentro. Definitivamente. Tienes que estar muy sólido. Y esto nos conecta directamente con la médula del tema, que son los límites personales y el autocuidado. Es que es una progresión ineludible. No puedes contener la estructura de otro si tus propios cimientos están agrietados. Las reflexiones mensuales abordan esto con una claridad que de verdad roza la dureza. La de febrero, por ejemplo, advierte sin matices. Cuidarme es también cuidar a los que amo. Claro. Y la de mayo remata con una ley física irrefutable. No puedo dar lo que no tengo. Es que es tan simple y tan incierto. Sí, y cuando pasamos al manual de servicio en su apartado operativo, las reglas se vuelven súper inflexibles. Un servidor, un líder o un miembro que está exhausto, emocionalmente drenado o saturado de problemas personales se convierte en un riesgo. El documento afirma literalmente que alguien en ese estado contamina al grupo. Contamina al grupo. ¡Wow! Esa frase me hace pensar en el capítulo sobre los errores comunes, donde se detalla el perfil del servidor tóxico o el servidor sufrido. Uf, el mártir clásico. Exactamente. El clásico mártir. Esa persona en la familia o en la oficina que siempre está diciendo, ¡ay, es que yo lo hago todo! O si no estoy yo, esto se cae a pedazos. O la típica de, estoy a punto del colapso, pero aquí sigo sacrificándome por ustedes. Sí, que buscan una medalla por su sufrimiento. Totalmente. Y el manual destruye esa falsa virtud de tajo. Dice que la disciplina interna y el autocuidado no son un egoísmo ni un premio, sino madurez pura. Y fíjate que usan una imagen muy reveladora sobre los límites. Dicen, un límite es una puerta con llave, no un muro. ¡Qué buena analogía! Sí, o sea, tú decides con total conciencia quién entra, cuándo entra y en qué condiciones, pero no te aíslas de la humanidad construyendo una fortaleza. Es vital entender el cambio de paradigma aquí. Porque en muchísimos entornos culturales, laborales e incluso religiosos, sacrificarse hasta el agotamiento físico y mental se aplaude y se premia con estatus. Se considera heroico. Ajá. Pero en Guerreros de la Luz, el manual clasifica el acto de servir emocionalmente sucio o desde el agotamiento extremo como la falta más grave que puede cometer un miembro. O sea, mucho peor que faltar a una sesión o ignorar un protocolo administrativo. ¿Tan así? ¿Sí? Porque la energía, el resentimiento oculto y la frustración se contagian y destruyen la red de seguridad del grupo entero. El autocuidado no es un día de spa para ellos. Se eleva a una categoría de supervivencia grupal que denominan responsabilidad valiente. Ok, quiero proponer una metáfora para alejarnos del típico cliché de la mascarilla de oxígeno del avión que todos hemos escuchado. A ver, échala. Pensemos en la arquitectura de un edificio en una zona sísmica. Si ocurre un terremoto, la función de un pilar de carga maestro no es sentir empatía por una viga que se está rompiendo a su lado e inclinarse para tratar de sostenerla. Claro. O sea, si el pilar compromete su propia integridad estructural, su verticalidad y su rigidez para intentar salvar otra pieza, pues colapsa el edificio entero. Se viene todo abajo. Todo. La rigidez estoica de ese pilar no es egoísmo. Es exactamente lo que mantiene el techo en pie para que todos los demás tengan un refugio. Su mayor acto de servicio es mantenerse inquebrantable y sólido en su propia base. Es una analogía impecable, la verdad, porque ilustra mecánicamente el principio 1 de la fraternidad, unidad en el espíritu. El bienestar y la integridad de la estructura común es la condición indispensable para que la recuperación individual sea posible. Ajá. Si el pilar central se dobla, por seguir tu ejemplo, ya no hay refugio para nadie. El verdadero liderazgo, según la óptica de estos textos, radica en reconocer el propio límite humano con absoluta humildad. Que cuesta un chorro. Cuesta muchísimo. Si el día de hoy un servidor está atravesando su propio terremoto personal, si trae su propia crisis a cuestas, el acto ético supremo, la mayor prueba de servicio, es dar un paso atrás. Es soltar la carga y permitir que la estructura de la fraternidad lo contenga a él, en lugar de intentar sostener a otros desde la fragilidad, el quiebre o la frustración reprimida.
Pues qué bofetada al ego es admitir que hoy no puedes salvar a nadie. En lugar de empujar a través del dolor para mantener la máscara del héroe, admitir la fragilidad y pedir ayuda resulta ser la fortaleza más grande. Y bueno, vamos a recapitular y aterrizar todo este conocimiento que hemos diseccionado de esta literatura. Me parece perfecto. Porque, a ver, es evidente que el valor de estos principios rebasa por mucho las paredes de los grupos de autoayuda. O sea, son manuales de supervivencia para la vida diaria y para la cordura emocional. Primero, el servicio genuino y sano es un puente de comprensión entre iguales, no un taller de reparaciones. Exacto. No somos mecánicos arreglando las vidas rotas de quienes nos rodean. Así es. Segundo, el concepto de contener. Contener a alguien en crisis exige la inmensa y, la verdad, dolorosa valentía de estar presente en medio de su infierno sin intervenir. Es resistir el impulso biológico de arrebatar el volante, como decíamos. Es soportar la angustia que nos genera ver a otros sufrir y, a pesar de ello, quedarnos sentados a su lado en la oscuridad. 100%. Y tercero, la responsabilidad estructural de los límites. O sea, saber decir no, dar un paso atrás y cuidar de la propia salud mental es el acto fundacional del amor colectivo. Si te destruyes a ti mismo ayudando, solo sumas una víctima más al desastre. Totalmente de acuerdo. Todo esto se sostiene sobre una única y poderosa columna vertebral. Dignidad primero. Y fíjate que el impacto de aplicar esto en el día a día es inmediato para quienes nos escuchan. Ya sea en una dinámica de oficina con un colega que constantemente te pide que le resuelva su trabajo, o lidiando con un familiar que atraviesa su enésima crisis financiera por malas decisiones, o simplemente acompañando a un amigo que se rehúsa a dejar una relación tóxica. Casos de todos los días. De ver la diferencia abismal entre contener emocionalmente y controlar operativamente, cambia por completo la salud de esas interacciones. Te arranca de tajo el peso aplastante de creer que eres responsable del destino de otros, y al mismo tiempo le devuelve al otro la responsabilidad intransferible de ser el autor de su propia vida. Pues es una liberación mutua. Al final, dejas de ser el rehén de las crisis ajenas y dejas de tratar a los demás como inválidos existenciales. Sí, qué gran forma de ponerlo. Y bueno, para cerrar esta inmersión a fondo, queremos poner un último pensamiento sobre la mesa. Una idea un tanto incómoda, para que todos en la audiencia puedan masticarla y confrontarla a lo largo de los próximos días. Adelante, los escuchamos. Piensen en esa relación específica en su vida hoy, porque todos tenemos al menos una, donde existe un nivel de agotamiento crónico por intentar de 1000 maneras diferentes salvar o ayudar a esa persona. Alguien a quien le hemos dado dinero, consejos infinitos, contactos, justificaciones, y la dinámica sigue siendo un agujero negro. Todos conocemos a alguien así. Sí, pues la pregunta no es qué más pueden hacer por esa persona. La pregunta es hacia adentro. Si un día, por arte de magia, esa persona despertara completamente sana, responsable y sin un solo problema en la vida, ¿quiénes serían ustedes en esa relación? ¡Wow! ¿Qué vacío tendrían que enfrentar en sus propias vidas si el rol del héroe sacrificado o el rescatista indispensable desapareciera por completo de su identidad? Quizá la resistencia a soltar el volante del otro es, en realidad, el terror a tener que conducir nuestro propio vehículo. ¡Qué reflexión tan potente para llevarnos a casa! Ahí se los dejamos. Muchísimas gracias por adentrarse con nosotros en esta inmersión a fondo, por cuestionar sus instintos y buscar el conocimiento detrás de la superficie. ¡Hasta la próxima! Hasta luego. Cuídense mucho.